Hola, ¿cómo están? Bueno, esperamos que se encuentren muy bien. Como recuerdan, en la última clase, nosotras propusimos un inicio de cierre de las narrativas escolares. Para las narrativas escolares, ustedes iniciamos en el primer encuentro con la primera etapa. Como pueden ver, en esta primera etapa, ¿qué es lo que nosotras les habíamos propuesto? Era que empezaran a relatar sus primeros pasos en el nivel inicial, qué vivieron en este proceso. Por eso les habíamos dado ciertas preguntas orientadoras. ¿A qué institución o instituciones asistieron en el nivel inicial? Si recuerdan al docente o a la docente que tuvieron en esta etapa educativa y también cómo era este docente y si habían actividades en las clases, cómo eran, qué se enseñaba, cómo se lo enseñaban. De esta primera actividad nosotros la desarrollamos en la primer clase y la intención era que volvieran y siguieran escribiendo a lo largo de cada intervención, en cada momento de nuestras prácticas, tratando de profundizar, de complejizar ese relato. Por lo tanto, una vez que ustedes habían continuado con el primer momento, teníamos la segunda etapa. Esta segunda etapa proponía un acercamiento a la actualidad en la cual ustedes tenían que seguir el relato partiendo de qué habían vivido en el nivel inicial, ahora yendo a cómo veían al docente de nivel inicial cuando iniciaron este proceso y cuando eligieron la carrera. Es decir, por qué eligieron esta carrera, cómo consideraban que era la carrera y qué características ustedes le atribuían al docente del nivel inicial. Entonces, teníamos el relato de la primera y de la segunda etapa. Lo que ahora nosotras vamos a hacer es proponerles una forma de analizar estos relatos que ustedes han hecho. Nos interesa mucho que ustedes puedan empezar a vivenciar lo que es analizar a partir de todos los contenidos que hemos abordado durante las clases su propio relato, su propia experiencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque consideramos que para ser un docente, como nosotros ya dijimos que este docente de nivel inicial va hacia la reflexión para volver sobre su práctica, transformarla y mejorarla, la narrativa, el relato, la escritura es un medio muy oportuno para volver sobre lo escrito y de esta forma poder mejorar nuestras propuestas de enseñanza. Como un ejemplo para valernos durante este proceso de explicarles cómo puede ser el análisis, le pedimos a una compañera que nos relatara su experiencia en nivel inicial, es decir, que nuestra compañera escribió la primera etapa de lo que nosotras les pedimos a ustedes. Entonces ella nos cuenta en este registro, en este relato, que asistió a una escuela en Lunlunta, ella fue en la sala de 5 años, cómo recuerda a su señorita. Dice que era joven, se llamaba Adriana, que siempre las esperaba en la entrada de la escuela y siempre cantaban la misma canción para saludarlos y luego izaban la bandera y recitaban un verso. Bien, nuestra compañera lo que hizo fue relatarnos todo este proceso. Lo que ahora nosotros queremos que vean es que esto puede servir para hacer un análisis. ¿Cómo se realizaría este análisis? Bien, ustedes muchas lo han escrito a mano, otras lo han escrito, lo han desarrollado en computadora. A las que lo han escrito a mano pueden resaltar ciertas palabras o frases con color y escribir más abajo o pegarle una hoja al costado y continuar al costado del análisis, como ustedes prefieran, pero es importante que este análisis, estas preguntas que uno se va haciendo estén. Por ejemplo, nuestra compañera puso, ella nos esperaba en la entrada de la escuela para despedirnos de nuestros padres y se pregunta a sí misma por qué siempre nos esperaba en la puerta y saludaba a nuestros padres. ¿Tendrá que ver con los principios pedagógicos irrenunciables? Ella lo ha resumido como PPI. Es decir, que en este relato que ella escribió, ella empieza a hacer el análisis que empiezan siendo preguntas a partir de los temas que nosotras desarrollamos en clase. Es decir, el rol docente, los mitos y las representaciones sociales, el docente como mediador y artesano de la enseñanza, los modos de enseñanza, los principios pedagógicos irrenunciables y el enfoque globalizador. Otro ejemplo podría ser, ella pone, mi señorita era muy dulce y siempre nos contaba cuentos y nos cantaba canciones. Ella se pregunta, ¿por qué habré puesto que era dulce? Ahí podríamos sumar otra pregunta, quizás decir, ¿por qué puso que era dulce
y no que era una persona que tenía los recursos, las estrategias, las herramientas para trabajar con niños y con padres, que era una persona formada profesionalmente. Y ahí ella dice, ¿tendrá que ver con las representaciones sociales? Entonces, lo que vamos haciendo es ir al registro, ir al relato y hacernos preguntas. Es decir, empezar a cuestionar por qué pusimos esto, por qué lo vivimos de tal forma. Por ejemplo, si nuestra sala estaba caracterizada, estaba construida en un escenario con carteles, con números, ¿tendrá que ver eso con los modos de enseñanza adecuado o los principios pedagógicos irrenunciables donde se construyen escenarios, la sala se ambienta para el grupo de estudiantes? Ese fue un ejemplo. Otra compañera nuestra también le pedimos que hiciera su propio registro, su propio relato, y ella también nos describió cómo fue su cursado, cómo fue su vivencia en sala de 5, y ella también puso, mi docente era una mujer muy dulce, siempre nos hacía sentir queridos y acompañados, y se pregunta, ¿cuál era la intención de ese acompañamiento? ¿Es un principio pedagógico irrenunciable? ¿Cuál será la importancia de que nos hiciera sentir queridos y acompañados? Entonces, vemos que el proceso de este análisis es partir del relato, partir de la lectura y volver sobre la lectura de este relato que ustedes hicieron y hacerse preguntas. Esas preguntas van a ser el disparador del análisis, el cuestionar por qué puse que era dulce, por qué ella tenía que acompañarnos o por qué la sala estaba ambientada de esa forma, por qué construía escenarios o era una organización flexible de los tiempos, si teníamos, por ejemplo, arte, ciencias naturales, matemática, cómo se trabajaba eso, teniendo en cuenta qué, y ahí entra el enfoque globalizador. Entonces, partimos del relato, vamos y nos hacemos preguntas de análisis y luego realizamos unas respuestas, construimos respuestas a esas preguntas del análisis a partir de los temas desarrollados en clase. Es decir, no me quedo con la pregunta, no me quedo preguntándome simplemente, ¿tendrá que ver con los principios pedagógicos irrenunciables? No. Vuelvo, intento contestar esas preguntas. Si yo me pregunté por qué puse que era dulce, en mi respuesta puedo poner a esa pregunta puntual, puedo decir, estaba atravesada quizás por los mitos, las representaciones sociales. Y eso también influyó en mi mirada de cómo era el docente en ese momento y quizás lo he continuado hasta la actualidad, al momento en que elegí la carrera. Entonces, todo ese proceso se intenta reconstruir a partir de los temas desarrollados. No nos quedamos en la pregunta, sino que buscamos una respuesta, construimos una respuesta. Y luego de haber construido, de haber vuelto al relato, de haber hecho esas preguntas disparadoras y de haber construido respuestas a esas preguntas, una última instancia sería volver sobre ese proceso que uno ha hecho y escribir un breve relato de cómo se vio modificada o transformada mi mirada sobre el docente de nivel inicial y sobre la enseñanza en este nivel educativo. Es decir, nosotros tenemos nuestro relato, digital, escrito, como sea, nos lo resaltamos, lo trabajamos, vemos por qué hemos escrito eso y cómo era nuestra descripción. De ahí nos hacemos preguntas relacionadas siempre con los contenidos desarrollados en clase y luego buscamos construir respuestas a estas preguntas en respuestas provisorias, nunca acabadas, pero sí respuestas con fundamento teórico, desde la teoría trabajada en clase. Y finalmente nos preguntamos, ¿mi mirada cambió, se transformó? ¿Por qué? ¿O no? ¿O sigo manteniendo lo mismo que al principio cuando elegí la carrera? De esta forma, ¿por qué no se modificó? ¿Por qué sigo manteniendo mi misma mirada? Siempre con un fundamento desde la teoría. De esta forma, las narrativas escolares nos permiten ir a nuestro relato, a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, analizarla preguntándonos por qué lo vivimos, por qué lo sentimos de esa forma, por qué describimos esto y no otra cosa, y luego a partir de la teoría, el contenido y el conocimiento que hemos trabajado en clase, construir respuestas provisorias, pero respuestas fundamentadas.
Por lo tanto, este ha sido un pequeño pantallazo de cómo se puede hacer este análisis, lo que buscamos que ustedes analicen, y recuerden que cualquier duda se pueden comunicar con nosotras por correo o por WhatsApp.